Miguel siempre fue muy generoso, tenía ideas claras, construía ideas concretas, y tenía mucho sentido del futuro. La parte humana, pues era una persona muy sensible, muy sensible. Y él quería mucho y trabajó mucho por mantener y crear una familia. Tenía tanto sentido del futuro, tanto sentido de la responsabilidad, y él quería cambiar muchas cosas. Y las cambió. Hizo cosas que realmente cambiaron este país, o sea, que fueron determinantes. Cuando él recibió el país, pues lo recibió muy destruido desde el punto de vista económico, con una inflación terrible, reservas de 50 millones de dólares, y que los americanos no nos creían, y que hubo que negociar. Entonces, la situación, cómo reestructurar el país, fue de las cosas más difíciles que creo que le tocaron a Miguel. Cómo reestructurarlo y darle una salida, un cambio. Y el cambio se lo dio por la vía social que abrió el país a la economía mundial. México ya debería haberse abierto, al igual que los tigres asiáticos, desde los 70s. Así leyó la lección de este asunto y decidió, y una decisión importante fue entrar al GATT. Sin eso, no tendríamos ninguna relación con Estados Unidos hoy. El licenciado Salinas, o sea, pudo hacer, Carlos, el convenio, porque Miguel de la Madrid había abierto la economía. Y entonces México comenzó a internacionalizarse. En los 80 ya estaba la apertura completa desde el punto de vista de que los países asiáticos se habían constituido líderes de comercio. En 1980, por ejemplo, a nosotros nos tocó, a mí, llevar la visión de apertura a la República Popular China y firmar el primer convenio de actividades empresariales entre la República Popular China, que era totalmente cerrada. China estaba en un proceso todavía de apertura, o sea, con muchísimos problemas de pobreza y con muchísimos problemas incluso de estructura social. Y incluso las aperturas, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, pues la pobreza de Corea del Sur era terrible. Pero Japón Japón ya estaba mucho más avanzado, le había apostado a la tecnología con el trabajo y la educación. Y luego también había la apertura no solamente de eso, sino de Australia y Oceanía. Y ya venían los países, digamos, de Sudasia, como el caso de Singapur, Malasia, entonces Indonesia. A él le gustaba mucho, o sea, tenía le digo, había a la apertura, que ya se había abierto y había que crear un mecanismo en el cual se promoviera. No solamente Europa, por supuesto, Europa es tradicional, sino Centro y Sudamérica, que era muy importante y lo consideraba también muy importante. Una de las cosas era cómo identificar mejor la relación con Asia. Y la clave era ir a China, no solamente a Japón, sino ir a China. La visita a China fue todo un éxito. Entonces, él vio que había un cambio, y que era un cambio severo, muy importante. Y en ese sentido, entonces, él comenzó a tomar las medidas para hacer este cambio. Pero se interesaba mucho sobre aspectos de tecnología y del futuro, porque él veía esa situación. Entonces, él dijo, a mí me interesa mucho ver el asunto del futuro. Siendo presidente, tomó todas las medidas para abrir el país. Eso nos dio luego estabilidad financiera y nos dio estabilidad económica. Si no hubiera sido así, imposible lo que estamos viviendo, imposible. Después de ser presidente, comenzó a tener mucho interés y estudiar el futuro. Tanto tenía ganas y tanto luchó por el futuro, que estando primero en el Fondo de Cultura Económica, él propició un libro que se llamó México 2030, que me tocó coordinar, sobre el futuro de México. Escribí un libro que se llama La Cuenca del Pacífico. Ese trabajo que se hizo precisamente para coordinar toda la información económica que estaba dispersa. Lo editó el Fondo de Cultura.
Es el primer libro, primero que se hizo con respecto a la cuenca del Pacífico. Estaba siempre muy interesado y no era una gente que nada más le mandaba al director editorial del fondo. Él veía, él lo revisaba, él participaba. ¿Cómo sentía el aspecto? Después de ser presidente, haber llegado a los niveles que tenía, haber tenido los reconocimientos mundiales que recibió, pero él seguía con ese objetivo del futuro. Tan es así que consideró que era necesario participar en el grupo de expresidentes. El de Traction Council. Los expresidentes del mundo que participaban en este consejo, se manejaba los proyectos de tecnología, de financiamiento, de todo lo que respetaba, incluso el aspecto que ya se tocaba entonces del medio ambiente, ya se tocaba la parte internacional. Como era como editor, era muy puntual, muy puntual. Y él tenía claramente las ideas. Todos los empresarios, tanto de México como del mundo, encontraron de que el presidente de la Madrid estaba entendiendo el tema mundial, el tema de las cadenas productivas, que hablamos tanto, de las cadenas de suministro, de la logística. O sea, Miguel fue el que generó la logística de comercio en los puertos. En realidad, el sector empresarial ya estaba preparado, o sea, no había que convencerlo, sino que se sintió muy respaldado con la decisión de Miguel. Uno de los elementos centrales en ese sentido fue que la apertura permitió precisamente la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevas empresas. La inversión empresarial del exterior viene acompañada con tecnología, siempre. Era el objetivo de Miguel y era nuestro objetivo crear cadenas productivas, cadenas de suministro y la producción de productos exportables. Porque mucha gente piensa que el producto que se vende en Estados Unidos puede vender en todas partes del mundo. No es cierto. Hubo una reconversión empresarial. Algo que funcionó muy bien en la opinión mundial fue que Miguel puso una secretaría de la función pública y comenzó a luchar con un elemento de transparencia. Creo que es uno de los gobiernos, a mi juicio, más honrados que hubo en la historia en ese sentido. Porque el ejemplo venía desde arriba. Había esa señal de equilibrio. Se hicieron muchísimos sistemas de supervisión de las obras públicas. Él tenía muy claro de que no se podía, digamos, romper el mercado con controles de precios, cómo desarrollar una situación que tuviera equilibrio, que no dañara a la población, pero que tampoco dañara lo que es la generación de empleos. En términos de la participación del ejército, él insistió mucho, con mucha actitud, de que el ejército debería estar en los cuarteles, cuando tiene uno encima la criminalidad, encima la inseguridad. Pues, se hizo como debería de hacerse. Quiero volver un poco atrás, porque no terminé. Cuando tú me preguntaste de la apertura y de todo lo que significó, se hicieron las bases para un proceso de internacionalización del país. Es algo muy importante. Entonces comenzamos a hacer cadenas productivas. Se hizo todo un proceso de análisis del mercado. Teníamos los consejeros comerciales en el mundo, teníamos todavía apoyos bajo la Nacional de Comercio Exterior, teníamos todo el proceso con tecnología, desde educación de las escuelas, para internacionalizar el país. ¿Qué pasó? Abrimos el país, sí, pero no se internacionalizó. ¿Por qué? Carlos Salinas hizo el Tratado de Libre Comercio, que el tratado nos llevó a un punto importante, a concentrar nuestra producción y nuestras ventas a Estados Unidos, porque dijeron los funcionarios en ese entonces que estaban, de que la mejor política industrial es la que no existía. Todo se concentró a Estados Unidos. De la ADP, queríamos nosotros 60-40. 60 la apertura con Estados Unidos, pero 40 con el resto del mundo. Ese era el objetivo. Pero no se siguió el objetivo que tenía Miguel.
y hoy somos una economía marginal completamente de Estados Unidos. Si se hubiera seguido la política que estaba diseñada con Miguel, otro gallo nos cantaría ahorita. Tenemos muchos tratados, son muchas vías, tenemos muchas carreteras, todas vacías. La única carretera que está llena es la de Estados Unidos. Las grandes empresas pues vinieron, se instalaron, pero con un objetivo central, producir aquí para Estados Unidos. Producir aquí para Estados Unidos, no producir para otros países. Con este esfuerzo que hizo Miguel, comenzaron realmente a generarse clase media. Los que tienen gran capacidad económica no son las personas, son las empresas. Cualquiera de nosotros tenemos capacidad de comprar, de influir en la economía. El que creó este proceso, el que comenzó a crear un nivel intermedio de consumo fue Miguel. No obstante que teníamos una inflación muy severa, se ajustaban los instrumentos y yo creo que eso generó un nivel nuevo de un sector económico que comenzó a comprar, que comenzó a participar en el mercado. Fue un proceso que se inicia con Miguel y se va fortaleciendo a nivel que hoy tenemos un nivel de un sector económico intermedio muy importante que representa el 65% del consumo directo sin lugar a dudas. Él generó, yo creo, en México ese concepto aspiracionista de ponerse en el mundo, de sentirse importante, de México, del mexicano, de no solamente aquí mis chicharrones truenan, sí, no, pero también en el exterior. Y eso fue el inicio de una posición de México en el exterior que se inició con Miguel. ¿Quién es el sector empresarial hoy? Mayoritario. Son los extranjeros. El Consejo Coordinador Empresarial, muchos de ellos son representantes de una empresa que no toma decisiones. Son directores, no son dueños. Los intereses internacionales hoy generan un equilibrio diferente dentro de la que toma decisiones. Los sindicatos en México eran básicos en toda la estructura política, económica y social. Los sindicatos siempre lo han sido. Había una estructura sindical bastante sólida, patriótica en muchos sentidos. De Fidel Velázquez es un ejemplo inequívoco de lo que representó el control sindical. De los sindicatos estatales importantes, pues era el sindicato de petróleo, sin lugar a dudas, y el sindicato, lo que eran todos los maestros, que son, de hecho, un sindicato muy poderoso económico y el otro un sindicato muy poderoso en términos de número de gentes. Cuando Miguel todavía los sindicatos tenían una gran presencia y tenían una gran influencia. Tan es así que no podíamos tener ninguna negociación nosotros, ninguna negociación con respecto a salarios, a precios, etcétera, si no estaban presentes los sindicatos. No los partidos, los sindicatos. Miguel decía precisamente eso, cómo hacer conciliar que la economía no se perdiera con un exceso de un sindicalismo que en muchos casos destruía. Él tenía muy buenas relaciones con los sindicatos. Él hablaba con los líderes, se sentaba con ellos, hacía un trabajo directamente de relación personal. Tenía un contacto directo con los sindicatos. De alguna manera lo sacamos, porque si no hubiera sido así, hubiera sido imposible sacar la economía y dejarla organizada. Delegado es la apertura, la internacionalización. Tenemos que recuperarla. O sea, tenemos que recuperar ese objetivo. Recuperar el objetivo de la internacionalización, no desde el punto de vista nada más diplomático, sino desde el punto de vista estructural. Eso es una asignatura pendiente del país que dejó Miguel. Otro punto que creo que dejó siempre un concepto de modernidad, el orgullo de México. Nos sentimos orgullosos de México. Miguel inició ese proceso. Son semillas que se ponen y que luego crecen después. Él puso esa semilla, hay que reconocerlo. Un tercer punto que yo creo que habría que tomarlo es el aspecto del manejo prudente de los recursos. Creó la transparencia, el concepto de control del gasto público, dejó un equilibrio social. Él dejó un país en paz, estructurado,
con respeto. O sea, nos respetamos nosotros y nos respetaban en el exterior. Dejó el ejemplo de ser un hombre honesto, de ser un hombre honrado y de ser un hombre honorable. Es muy difícil tener las 3 H's, pero cuando se juntan generan una historia. Yo creo que Miguel creó esa historia. Hay que retomar las 3 H's.